¿Saben qué lío se está metiendo? Bendito el nombre del Señor. No, Dios es bueno. Dios es bueno. Para siempre es su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Amén. Estamos en la semana sí, esta es la semana de Thanksgiving, de acción de gracias. Yo no sé cuántos conocen la historia de, de ese evento. Pero es un evento precioso de la historia de este país que da mucho que desear. Amén. Así que yo les aconsejo que chequen bien la historia, pero tiene que ver con la llegada de los primeros inmigrantes aquí a estas tierras y su encuentro con los nativos que vivían aquí, las vicisitudes que pasaron para acomodarse a una nueva realidad geográfica y cómo aquellos que ellos temían que pudieran ser sus peores enemigos se convirtieron en los mejores amigos que Dios pudo haber puesto en su camino para ellos sobrevivir a la realidad que enfrentaron, porque yo no sé cuántos ustedes saben, pero más del 50% de los que vinieron en el primer viaje murieron en ese primer viaje, debido a enfermedades, situaciones climáticas y falta de recursos en muchos sentidos que había aquí en la isla. Pero hay un elemento precioso, y es que esa gente que vinieron aquí vinieron motivados por la libertad para adorar a Dios sin que fuera impuesto por el gobierno como estaba sucediendo de la tierra donde ellos venían. Y en ese sentido, en el momento que hubo una gran crisis donde ellos pensaban que ya se iba a perder todo, el que fue el gobernador inicial de la isla o del grupo en ese momento declaró un tiempo de ayuno y oración delante de Dios, porque necesitaban que Dios enviara lluvia para que hubiera cosecha, para que pudieran sobrevivir. Y bendito sea el nombre del Señor. Dios fue bueno y fiel, de manera tal que hoy existe una nación que se llama los Estados Unidos de América. Es preciosa la historia, léanla, revísenla, y sobre todo les encomiendo, como hemos tratado de insistir mucho, aproveche este tiempo para compartir con sus familiares, con sus amigos, y afianzar sus relaciones. Nosotros estamos en este mundo en resumen, para cumplir dos grandes mandamientos: amar al Señor nuestro Dios con toda nuestra alma, corazón, con nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Amén. Pero es difícil usted amar a gente con lo que usted no tiene ningún tipo de relación. Así que aprovechen estos elementos coyunturales para, ¿cómo se llama? Para afianzar esas relaciones y llegar al elemento pragmático, a la práctica del amor al prójimo. Amén. Ok. El día de hoy yo quiero darles un mensajito que va a ser un poquito fuerte. Uh, ¿Estamos listos allá para ir al aire? Pues ya estamos en el aire. Ok. Yep. Ok. El día de hoy yo quiero hablar de sostenernos en nuestra fe. Yo no sé cuántos de ustedes están conscientes de que en el año 2020 el mundo tuvo una experiencia que esta generación no había vivido jamás antes. Es la situación cuando la pandemia del COVID-19 nos golpeó fuertemente y la vida en sí misma se convirtió en un gran reto para todo el mundo.
Lo peor de todo era que en medio del problema uno no veía a lo lejos ese rayito de luz que te dijera que ese túnel tenía un final. Y por eso una de las grandes problemáticas que tuvimos fue que fuimos afectados por enfermedades mentales que todavía su efecto trasciende hasta el día de hoy. En el año 18, en el 2018, cerca de el 19% de los adultos de los Estados Unidos experimentaban enfermedades mentales. Unos 47.6, casi 48 millones de individuos reportaron algún tipo de enfermedad mental. Eso es en el 2018. En el 2020, eso subió terriblemente, de manera que la problemática incrementó en lo que ellos estiman fue un 60% de lo que era. Entonces, si estábamos hablando de 48 millones de gente con problemáticas de enfermedad mental, eso aumentó en 28.5 millones más. Estamos hablando de unos casi 80 millones de personas teniendo problemas mentales, desde depresiones y otras formas de ansiedad y otros problemas. Usted se puede imaginar cómo esto afecta de manera tal que en un hogar el proveedor del pan puede estar sentado en una esquina mirando a la pared sin saber qué va a hacer en la próxima hora. Realmente fue una situación bien difícil. Hay los conflictos de informaciones y cuántas cosas pasaron en aquel tiempo, los problemas económicos que también implicaron. Fue terrible. Pero, ¿por qué hablamos de esta situación? Hablamos de esta situación porque precisamente queremos entender cómo enfrentar las dificultades, cómo enfrentar los retos que la vida nos presenta, qué tipo de actitud debemos de tener ante una circunstancia de esa manera y qué de Dios cuando tenemos que luchar con adversidades de ese orden. Hay muchas cosas que necesitamos aprender, pero el día de hoy yo quiero aprovechar la experiencia del profeta Jeremías para tener una lección de carácter muy particular, una lección algo diferente a lo que es la temática en la Biblia. En Jeremías, en el libro de Jeremías encontramos que el pueblo de Dios se desvió, se fue tras otros dioses, empezó a hacer cosas que no debió hacer y Dios mismo le dijo, pórtense bien mis hijos para que le vaya bien, pero ellos no hicieron caso. Y Dios dijo, van a sufrir las consecuencias de sus desvaríos. Y asimismo Dios les mandó castigo de diferente orden y ellos se vieron en situaciones bien precarias. Entonces, fíjense cómo Jeremías enfrenta esta situación. Él va delante de Dios y estas son parte de sus palabras. Tú, Señor, eres justo cuando argumento contigo. Sin embargo, quisiera exponerte algunas cuestiones de justicia. Miren lo que estaba molestando la mente y el corazón de este profeta. ¿Por qué prosperan los malvados? ¿Por qué viven tranquilos los traidores?
Tú los plantas, ellos echan raíces, crecen y dan fruto, te tienen a flor de labio, pero estás lejos de su corazón. Fíjense qué pregunta. Parte de la problemática aquí es que el profeta, que era un hombre fiel a Dios, el profeta dice hay muchos problemas y sabemos que estamos sufriendo consecuencias y toda la cosa, pero el malo parece que no le pasa nada. Al contrario, está progresando, le está yendo bien. Mientras yo que estoy aquí tratando de agradar a Dios con mi vida, lo que estoy es luchando con toda esta gente que está sufriendo y cuánta injusticia se ve la realidad circundante. Esa gente, aunque te alabaran, dice él, realmente su corazón no está en eso. Eso es pura espuma y nada de chocolate, como decimos nosotros. Y le continúa diciendo Jeremías al Señor, Señor, a mí tú me conoces, tú me ves y has examinado mi corazón para contigo. A esa gente arrástralos como ovejas al matadero, apártalos para el día de la matanza. ¿Hasta cuándo estará seca la tierra y marchita la hierba de todos los campos? Los animales y las aves se mueren por la maldad de los que habitan el país, quienes se atreven a decir, Dios no verá nuestro fin. No solamente la gente hacía barbaridades, sino que cuando el mismo profeta le llevaba una palabra de Dios y les reclamaba orden en sus vidas, ellos decían, Dios no se mete en esto. Dios está ocupado por allá, Él no tiene que venir a buscar nada aquí. No, Él no se da cuenta de nada. ¿Y sabe qué? Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que vive pensando que Dios no está pendiente de lo que ellos están haciendo. Y bueno, piensa que nunca van a tener que dar cuenta de su camino de maldad. Mientras que hay otros que son de los que yo más me he encontrado en la vida, que tienen mucho, ¿cómo se llama? Tienen muy buen corazón, muy buenas intenciones, se han ocupado de tener una vida moral decente, de fajarse a trabajar, etcétera, etcétera. Pero cuando se refiere a conocer los caminos de Dios, a buscar de Dios, a ver las cosas que Dios tiene de parada para nosotros, te dicen, oye, eso suena muy bonito, pero ahora no tengo tiempo. Vamos a ver si eso está lindo, eso del evangelio está bonito, pero vamos a ver si algún día yo le hago caso. Y no, nunca pasa, nunca pasa. Entonces, de repente tenemos que entender que si hay algo fundamental en el caos que la vida presenta, es la ausencia de Dios en nuestras vidas. Es cuando apartamos a Dios de nuestra realidad. Es cuando no queremos a Dios que intervenga ni sea parte de lo que es mi vida. El Salmo 2 presenta un cuadro bien candente sobre esto cuando dice que los reyes de la tierra se consultan unidos contra el Señor, contra su ungido, diciendo echemos de él, de nosotros sus cuerdas. En otras palabras, no queremos que él nos gobierne, echémoslos de nosotros y vamos a vivir nosotros como bien nos parece. Y Dios tiene un pensamiento muy firme para esa gente. Él dice, mejor es que ustedes se rindan ante el Hijo para que no les llegue el castigo que les pertenece. Entonces Jeremías viene con estas palabras delante de Dios. Y la primera lección que yo quiero que entendamos cuando encontramos dificultades es una lección que a mí me chocó. Es una lección que a mí me chocó.
Porque ¿qué piensan ustedes que Dios les respondió a Isaías en ese momento? Cuando Isaías dice, mira qué difícil, mira cómo están estas cosas, mira cómo se empeoran, mira cómo la gente que son malas en verdad le está yendo bien. Jeremías, ¿quién yo dije? Isaías, ok. Jeremías. ¿Qué le respondió Dios a Jeremías? Fíjense en esto. El próximo versículo es el 5. Y le dice, si corriste con los de a pie e hicieron que te cansaras, ¿cómo competirás con los caballos? A ver si ustedes cogen el espíritu de esta palabra. Porque Dios respondió ahí como yo no lo esperaba. Le dijo, si con el problema que estás enfrentando ahora, estás a punto de dejar el forro, y yo no sé qué va a pasar de ti con lo que viene. Porque en otras palabras, lo que viene es más difícil. El enemigo que falta por llegar es más fuerte y es peor con el que estás luchando ahora. Lo dijo de otra manera. Si tropiezas en una tierra tranquila, ¿qué harás en la espesura del Jordán? Y cuando hay un comentarista que conoce más los elementos típicos de la época, él dice que cuando se habla de ese levantamiento de Jordán, se está haciendo una figura de lo que es un peligro extremo. Entonces él está diciendo, si tropiezas en una tierra tranquila, si te da brega, si te da lucha, si casi no puedes luchar cuando estás en el terreno más fácil, ¿qué va a pasar cuando venga el difícil? Bueno, como ya les he dicho y ustedes se han dado cuenta, eso no es lo que yo esperaba que Dios me dijera. Eso no es lo que ellos esperaban que Dios les dijera. Eso no era lo que Jeremías esperaba o escuchar de la boca de Dios. Si fuera yo estuviera esperando que Dios me dijera, no te preocupes, mi hijo, que todo va a salir bien. Hay una frase de esas cosas que me impactaron de la cultura americana que siempre me ha molestado, y es que a una gente le pasa un tren por encima, ya está dando el último respiro, y el que viene a socorrerlo inmediatamente lo primero que dice, no te preocupes, todo va a estar bien. 2 segundos después, se fue. Todo va a estar bien. ¿Ustedes no han visto eso? Le dan un balazo en el coso, todo va a estar bien. ¿Saben que necesitamos madurar y entender que la vida tiene sus complicaciones? Y entender que los planes de Dios no son exactamente los planes de la agencia de turismo a la que tú llamas para coger un tiempo de refrescante, ¿verdad? Para irte para una playa, para irte a una cosa, que todo te lo ponen bonito, que todo se puede, que todo está bien. No, no. Realmente tenemos que entender a Dios de una manera un poquito más seria. Yo no sé si recuerdan en Hechos capítulo 17, cuando Pablo estaba en Atenas, ¿de acuerdo? Y
fue al aerópago y que había en el aerópago era aquella plaza grande, como aquí es, por ejemplo, hay un centro comercial, la plaza de West Manchester o galería comercial o todo, pues allá la plaza era de dioses. El aerópago tenía muchísimas expresiones de dioses en diferentes formas, que de arte, de madera, de piedra, de metal, de lo que sea, pero representando deidades, y tenían un altar a todos los dioses que pudieron alcanzar, de tal manera que había un altar que era el de por sí las moscas, porque decía al Dios desconocido. O sea, si se nos fue uno, lo montamos aquí. Y Pablo estuvo entre ellos en todas estas expresiones, y cuando les va a hablar de Dios, les explica que el Dios, el verdadero Dios, es el creador de los cielos y la tierra, que no habita en templos hechos por manos de hombre, que Dios no es el resultado de una obra de arte en oro, en metal, en madera, en piedra, que Él hizo todas las cosas. Y Él determinó la vida del hombre y los tiempos que el hombre había de vivir. Y que Él no necesitaba que nosotros lo ayudáramos. Antes, por el contrario, nosotros lo necesitamos a Él. Pero dice que por mucho tiempo Dios pasó por alto esa ignorancia de que pensaban que Dios era un ídolo, de que pensaba que Dios habían 18 dioses más o cualquier cosa. Por cierto tiempo Dios pasó por alto esa ignorancia, pero decía el apóstol Pablo, pero ha llegado la hora en que Dios ya no va a admitir más esa negligencia, y Él manda a todos en todas partes a que se arrepientan. ¿Recuerdan eso? Hechos capítulo 17, por ahí, por los versos 24 en adelante, por ahí. En ese sentido, nosotros tenemos que entender que ya no hay más tiempo para ignorancia, ya no hay más tiempo para negligencia. Cada uno tiene que ser responsable delante de Dios. No podemos simplemente decir, no, Dios es tan bueno, y Él sabe por qué yo no lo hago. ¿Han oído eso? Él sabe por qué yo no lo hago. Yo me di cuenta un día que ese es el problema, que Él sabe por qué yo no lo hago. ¿Verdad que sí? Ese es el problema. Él sabe. Tú me puedes engañar a mí, pero a Dios, ni tú ni yo lo engañamos. Como dice la palabra, Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Entonces, en ese sentido, mis hermanos, cuando pensamos en Dios, cuando pensamos en la realidad de la vida y qué va a hacer de nosotros, tenemos que entender que cuando Dios les habló a Adán y Eva de la advertencia sobre lo que debían hacer y no debían hacer y las consecuencias, así mismo se han cumplido. Adán y Eva fallaron y así mismo les llegaron los problemas, y lo estamos viviendo hasta el día de hoy. Cuando Dios le hizo promesas a Abraham, aunque Abraham ya era un viejo y su esposa ni hablar, sí tuvieron un hijo, porque la palabra de Dios es fiel y verdadera. Pero asimismo, cuando Dios le dijo, voy a destruir a Sodoma y a Gomorra, por más que peleó Abraham y trató, Dios destruyó a Sodoma y a Gomorra. Dios no es un chiste. Dios es serio. Serio para lo bueno y serio para el castigo también. Las promesas de Dios a Josué fueron firmes y verdaderas cuando los sacerdotes pisaron las aguas del río Jordán. El río caudaloso se paró, se abrió, todo el pueblo cruzó a pie. Bendito el nombre del Señor. Cuando levantaron la cabeza del otro lado, lo primero que vieron a la distancia fueron las murallas de Jericó. Para comenzar,
un periodo de guerra en el que tuvieron que luchar con más de 40 reyes para sacarlos de la tierra que Dios les había prometido. Dios los entró a la tierra prometida, pero cuando Acán cometió el pecado que cometió, desobedeciendo lo que Dios había establecido, pagaron con las consecuencias. Entonces, ¿qué es lo que quiero decir? Lo que quiero decir es que Dios es serio. Es que no podemos jugar con Dios. Es que Dios no es un arete para adornarme cuando me cuadra con el vestido. Dios no es un carro simplemente para que me lleve a donde a mí se me antoja. Dios es el creador de los cielos y la tierra. Dios es el que estableció las cosas que nosotros los hombres bautizamos, pero que a veces ni conocemos en su entero, en un nivel completo, como por ejemplo he escuchado a un científico matemático de la Universidad de Oxford llamado John Lennox decir que nosotros hablamos, usamos y de todo la ley de la gravedad, pero no sabemos exactamente lo que es. Sabemos lo que hace, pero no sabemos lo que es. Y él le preguntó a un físico que se burló de él, porque él es un matemático famoso, reconocido, dan una charla y cuando él termina la charla, el físico se le acerca y le dice, óyeme, pero es verdad que tú crees en Dios. Tú conoces a Dios, explícame, ¿cómo es Dios? Explícamelo, tú sabes, como dame la fórmula. Le dice, no, yo no sé, yo no tengo la fórmula de cómo es Dios. Y le dice, no, pues entonces tú no puedes ser un científico, porque ¿cómo tú puedes hablar y creer en algo que tú no conoces? Y ahí fue que él le dijo, permíteme hacerte una pregunta. ¿Tú conoces la ley de la gravedad? Sí, sí. Y dice, ¿y tú sabes qué es la ley de la gravedad? Bueno, una fórmula. No. Eso es como nosotros lo medimos y como nosotros lo usamos. Pero ¿en qué consiste? ¿Cuál es la naturaleza, la esencia? ¿De dónde sale eso? Tú sabes. Y él entendió la pregunta y dijo, no. Dice, entonces, ¿cómo tú hablas de cosas que tú no conoces? Dije, tú me querías decir que ya yo no era científico porque yo creía en Dios, porque yo no te puedo mostrar a Dios como Él es, y tú no sabes cómo es la ley de la gravedad, pero eso es tu predicación de toda la vida. A eso nos pasa a nosotros los hombres que jugamos con la verdad. Vemos que el sol sale todos los días y simplemente lo tomamos como que tiene que salir. Oh, oh. Muchas veces pienso cómo somos negligentes en nuestras vidas con cosas muy serias. Y de todas formas pensamos, va a estar bien, eso tú sabes, eso se va a arreglar. De una forma o de otra, eso se va a arreglar. Piensen en esto. Aún en la naturaleza, Dios le provee recursos, por ejemplo, los bebés. Hay unos recursos que Dios le provee a unos bebés porque la vida es algo serio. Los retos para vivir son serios y un bebé no tiene la capacidad para enfrentar esos retos por sí solo. Entonces, ¿qué hace Dios? ¿Qué Dios le provee en la naturaleza a un bebé para que sobreviva? A un papá y a una mamá. ¿Ven cómo es la cosa? Nosotros queremos inventar otra cosa, queremos ya empezar a sacar los bebés en neverita de Coca-Cola.
como yo les digo a ustedes, los bebés no nacen en árboles, pero nosotros estamos siendo negligentes y no estamos creyendo que yo puedo cambiar la cosa cuando me dé la gana. Y entonces, de repente, cuando estamos apurados y vamos donde Dios, se me está quemando la casa. Dios te dice, bueno, con lo negligente que tú has sido, mucho tiempo has tenido casa. Ahora piensa en lo otro que se va a perder después de la casa. Que a lo mejor es un hijo, que a lo mejor es el marido o la esposa. Y no es que Dios lo está haciendo simplemente por castigarnos, aunque en momentos también lo hace. Pero es serio lo que Él nos está diciendo desde el principio. Cuando Él le dijo a Adán y Eva, coman todo lo que ustedes quieran, no le pongan la mano a eso. No, pero que si tú comes de eso, tú vas a ser como Dios. Sí, es verdad. Pero Dios te dijo que no le pusiera la mano. ¿Cuán serio estamos tomando a Dios? Si corriste con los de a pie y te hicieron que te cansara, aguanta que ahora viene una más dura, porque por ahí vienen los caballos. Nosotros necesitamos mirar a Dios, su consejo, porque la batalla no es solamente el momento de ahora, sino que todavía queda un largo camino por recorrer. Déjenme cambiar el tono porque ya los tengo asustados y que casi salen corriendo. Pero es la verdad, es la palabra de Dios. Y lo más importante es que aproveches que Dios te la está dando. Porque quizás nos viene el pensamiento, ay, sí, él acabará rápido porque yo tengo que ir a cocinar el pavo. Okay. Antes de que te vayas para el pavo. Hay cosas, Dios nos ama. Dios nos ama y por eso tenemos que darle gracias, porque Él nos provee los recursos y Él nos da los fundamentos para una vida que termine en victoria. Y en ese sentido quiero entrar en el texto real que yo escogí para este mensaje y es el que está en Hebreos capítulo 10, versos 35 en adelante. Y esto es lo que dice Dios de cómo debemos vivir, de cómo debemos enfrentar las dificultades de la vida. Dice, así que no abandonen su confianza, fe, esperanza, la cual ha de ser grandemente recompensada. Fíjense cómo es la dinámica de esto. Ustedes necesitan perseverar para que después de haber cumplido la voluntad de Dios, reciban lo que Él ha prometido. Fíjense, hay una voluntad de Dios que es la clave de este asunto, que tenemos que cumplir para recibir lo que Él ha prometido. Hay una voluntad de Dios. Cuando nosotros venimos a escuchar la palabra a la iglesia, lo que queremos ver identificado es la voluntad de Dios. Cuando leemos la palabra en nuestros hogares, queremos ver revelada la voluntad de Dios. Cuando escuchamos un mensaje donde quiera, lo que tenemos que procurar es que se defina delante de mí la voluntad de Dios, que yo conozca la voluntad de Dios, que me va a costar precio
porque dice que necesito perseverar para poder cumplirla. Y entonces recibo su promesa. Pues dentro de poco tiempo el que ha de venir vendrá y no tardará, dice la palabra, pero el justo, y esta es la esencia, el justo vivirá por la fe. Y si se vuelve atrás, no será de mi agrado. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban por perderse, sino de los que tienen fe y preservan su vida. Momentos difíciles, problemas serios en la vida, grandes luchas. Dios dice, no abandones tu fe. Sostente con la fe, porque necesitas cumplir la voluntad de Dios. Por eso el justo vive por la fe, y la fe se define como el abrazo que le damos a las promesas de Dios. Cuando Dios nos da una palabra, porque déjeme decirle, todo el mundo tiene fe, pero no es la misma fe de la que estamos hablando. Cuando usted compra un producto enlatado en el supermercado, usted está usando la fe. Cuando usted mete la llave, bueno, ya ni eso se hace en los carros. Usted puncha un botón ahí porque usted tiene fe de que eso va a prender. Cuando mueve la palanca y la pone en la D, usted tiene la fe de que ese carro va a caminar para adelante. Usted no lo puede asegurar. Y hay veces que no va para ningún lado. Pero realmente estamos usando de la fe, porque nosotros no fabricamos el carro. Right? Nosotros no hicimos lo que hay en la lata, ni vimos cuando lo echaron. Me estoy llevando de lo que me están diciendo que hay ahí adentro. Todo el mundo tiene fe. Todo el mundo tiene fe. Ahora, no la fe esta, no la fe que salva, no la fe en Dios. La fe en Dios depende de una palabra que Dios da. Y entonces, cuando tú abrazas eso, tú tienes fe en Dios. Amén. No en mi imaginación, no en lo que yo estoy creando. Entonces, necesitamos esa confianza, dice ahí, porque es por la fe que vivimos. Nosotros estamos estudiando en la clase, ahora estamos estudiando el origen del hombre y estábamos hablando de la teoría, de la evolución y de los métodos científicos y cuantas cosas. Y una de las cosas que el mismo profesor Lennox dice es que la ciencia de por sí deja por sobreentendido que tenemos fe. ¿Sabían eso? Y saben, a mí se me ocurrió un ejemplo bonito. En mi patio se llenó ahora en el otoño de hojas que usted no se imagina. Hojas por donde quiera. ¿Cuántos de nosotros se anima a rearreglar esas hojas y ponerlas en los árboles? En la posición de donde cayeron. ¿Cuántos de nosotros se anima a eso? Ninguno. ¿Por qué no nos animamos? Porque no creemos que lo vamos a lograr. Es tan difícil, es tan complicado que no creemos que lo vamos a lograr. Entonces, fíjense cómo no tenemos fe y no nos movemos. Pero cuando un científico decide hacer una investigación, es porque él confía que aunque no lo conoce, el universo tiene un orden determinado y él va a tratar de encontrarlo. Pero imagínense si el científico pensara que no hay orden, que esto es un caos, que esto se hizo de la nada, ¿verdad? Es como que usted vaya a un sitio donde haya muchas letras y usted
tire una granada y explote todo eso por ahí, ¡boom! ¿Usted cree que él va a salir ahí la primera página del periódico de mañana? ¿Verdad que no? Entonces, la ciencia tiene como prerequisito que se espera que haya un cierto orden en el universo. Y ahí es que el profesor Lennox dice, bueno, pues si hay un orden en el universo, entonces tiene que haber alguien que puso ese orden. Entonces la ciencia no es atea. La ciencia es de fe, que es lo que mucha gente quiere presentar. Yo quiero terminar, y no quiere decir que ahora es que voy a terminar, sino que quiero entrar a la bajadita del mensaje, lo que va más suave, lo que sabe bueno, es ya volviéndolo más positivo, es entendiendo los recursos que Dios nos ha dado de acuerdo a esta palabra. Nosotros tenemos que creer en Dios y eso es lo que hay. Ahora bien, sin Dios es imposible, ¿ok? No hay negocio, no hay negocio. Si creemos en la palabra que Él nos ha dado, como dice ahí, creer que Él existe y compensa, ¿verdad? Cuando creemos esa palabra, nos acercamos a Dios. ¿Y qué pasa? Bueno, pues déjenme terminarle la historia, terminarle el mensaje con una historia de un buen mozo llamado Gedeón, que es uno de los jueces del Antiguo Testamento. Y dice la palabra en Jueces capítulo 7 que el Señor le dijo a Gedeón, cuando él tenía que ir a pelear con los madianitas, que era un ejército absolutamente más grande que el de él, y el Señor llamó a Gedeón para que fuera a pelear con ellos, y Gedeón pudo conseguir un ejército como de 32,000 personas, guerreros, soldados. Y el Señor le dijo a Gedeón, tú tienes demasiado gente para que yo entregue a Medián en tus manos. Y fíjense cuál es la mente de Dios aquí. A fin de que Israel no vaya a jactarse contra mí y diga que por su propia fuerza, que su propia fuerza lo ha librado. O sea, Dios dijo, yo los voy a ayudar, pero yo no quiero que luego, como pasa muchas veces, le pedimos a Dios que nos ayude, Dios nos saca del hoyo y después decimos, yo me la estoy buscando como un león. ¿Verdad? Dios dijo, mira, tú tienes demasiado gente y déjenme advertirles que eso era el criterio de Dios solamente, porque los madianitas, los amalecitas y todos los otros pueblos de Oriente que se habían establecido en el valle eran numerosos como langostas. ¿Saben lo que son las langostas? No son las del agua, no, es los grillos esos que se comen toda una cosecha así en cuestión de unos minutitos, ¿verdad? Los chapulines, mismo se les dice. Y eran tan numerosos que era así, como sus camellos eran incontables como las arenas. Usted quiere hablar de muchas cosas, las arenas del mar. O sea que eso era 200,000 o 300,000 personas. Y Gedeón tiene 32,000 y Dios le dice, son demasiados. Ven acá, ¿cómo que estamos hablando, verdad? Sí, espérate un momentito, Señor. Le voy a decir una cosa. Eso no tiene sentido para mí en cuanto a estrategia de guerra. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que eso lo dijo Dios. Y cuando Dios habla, puede que no tenga el sentido humano, pero es la verdad.
Entonces Dios le redujo a Gedeón el ejército de 32,000 a 300. Si usted lee la historia, termina de ver todos los versículos, en vez de 32,000 para pelear con 300,000 o quién sabe, se lo reduce a 300. Y usted puede pensar, bueno, eso es que Dios tenía misiles nucleares. Sí, es verdad, míralo ahí. Gedeón dividió a los 300 hombres en 3 compañías y distribuyó entre ellos las armas nucleares. Trompetas, con antorchas en los cántaros. Dime, Alex, en la ingeniería que tú estás estudiando en Pittsburgh, esas armas nucleares van a ser efectivas contra ese ejército. Eso se parece cuando mi abuelita me mandaba a buscar agua al río. Me ponía las álganas ahí, 2 latas vacías de aceite de cada lado, y cuando yo iba por el camino sonaba quiticlán, quiticlán, quiticlán. Ay, 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 ay. Pero esto es verdad, esto es historia. Esto es historia, lo que estamos hablando. Y esta historia nos está diciendo a nosotros, las cosas son difíciles y se pueden poner más difíciles todavía. Por eso, el justo vive por la fe. No tenemos otra cosa, sino la fe en Dios. Eso no significa que vamos a ser irresponsables con pagar nuestras cuentas, con criar nuestros hijos. No, lo que significa es que para todas esas cosas con lo que tú realmente cuentas es con tu fe en Dios. La enseñanza en ese sentido es que hay grandes cosas para los hijos de Dios. Oh sí, oh sí. No hay la menor duda. A mí, usted enfrentarse con 300 contra 300,000, eso es algo glorioso. No hay medalla olímpica que se le pueda poner al lado. Y la otra parte del asunto es que usted no tiene ningún arma nuclear. Usted lo que tiene es fe en Dios. Y lo que nosotros necesitamos es una palabra de Dios que abracemos con nuestros corazones y pongamos toda nuestra confianza en ella. Y eso se llama fe. No es imaginación, es fe. Es fe. En ese sentido, ahora sí voy a terminar, Edgar. Porque Edgar dice que cuando yo digo finalmente, empiezo y me cojo media hora más. Finalmente, para no dejarlos con la saliva en la boca, sí, dice la palabra de Dios que al sonar las 300 trompetas, el Señor hizo que los hombres de todo el campamento se atacaran entre sí con sus espadas y el ejército enemigo huyó. Los que no murieron, huyeron. Los 300 con trompetas y cántaros y antorchas vencieron a los cientos de miles. ¿Qué te parece? ¿Y cuál fue realmente el arma de ellos? Su fe. Así que como dice la palabra, no abandones tu fe. Pero asegúrate de que tu fe está en una promesa de Dios, no en un invento de tu mente, no en un positivismo, sino en una palabra que Dios ha dado. Amén. Sostente, los días son difíciles, problemas vienen por donde quiera, la política no deja a uno tranquilo.
tengamos fe en Dios. Nos ponemos viejos, nos enfermamos y el dinero se va cuando usted ni siquiera lo está pensando. Pongamos nuestra fe en Dios. La gente hace mucho lío, los pastores hacen enredos, los presidentes hacen chucherías. Tengamos nuestra fe en Dios. El Salmo 146 dice, bienaventurado aquel cuyo ayudador es el Dios de Jacob y cuya esperanza está en Jehová su Dios, el creador de los cielos y la tierra. Esa es tu bendición, ese es tu legado y eso es lo que te va a sostener en la vida. Le voy a pedir que inclinen sus rostros ahí donde están y oren conmigo. Padre Santo, bendito seas. Te damos gracias porque tú eres bueno. Te damos gracias porque aunque tú nos sorprendes y nos hace ver que aún pensamos de manera equivocada en ciertos momentos, no por eso nos abandonas, sino por el contrario, nos alumbras, nos das una palabra en que poner nuestra fe. Te pedimos que nos bendigas, te pedimos que ordenes nuestros pasos, te pedimos que nos dirijas, que nos ayudes a no ser negligentes, Señor, a no enredarnos en los negocios de la vida para agradarte a ti que nos has llamado a tu ejército como soldados. Danos tu paz y ayúdanos a vivir por fe, la fe del Hijo de Dios. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea el nombre del Señor. Antes de entrar en la segunda parte, yo quiero, hoy es el último domingo del mes y tenemos por